¿Qué tal? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Que espero que se encuentren súper bien. No había grabado el análisis semanal últimamente. Bueno, creo que estas 2 semanas no lo había hecho, pero genial. Hola Matías, ¿cómo estás? Hoy bienvenido. Bueno, generalmente estamos dando el análisis semanal de los índices. En este caso vamos a hablar del S&P, el Nasdaq y el Dow Jones. Había comentado que la semana pasada no había subido análisis semanal últimamente debido a que había tenido unos percances, más que nada personales, debido a a las grabaciones. Entonces decidí no subirla. Por otro lado, igual había tenido como desfases de datos también por otras cosas. Por ejemplo, de la recesión bueno, del cierre de gobiernos. Había mostrado la última vez el dato COT, creo que de la semana antes pasada. Había mostrado el análisis del 23 del 09 que generalmente ahora el dato COD nos está dando nuevo informe o nuevos resultados debido al cierre de gobierno y se planea, o por lo que dijeron, se planeaba extenderse ya 40 días más, así que vamos a tener por un largo tiempo quizás eh, fuera el dato COD en este caso del análisis. Recordemos que en este caso yo ocupo harto el dato, en este caso para basarme en la dirección de en donde se está generando la mayor parte del contrato, ¿cierto? Yo no tengo datos de esto específicamente del dato code, así que lo único que estaría dando especulación en este caso va a ser el perfil de volumen yo. Así que bien. Matías, igual si quiere hablar o abrir el micrófono, todo esto, preguntar cualquier cosa, bienvenido, no hay problema con eso. Así que bien. Por otro lado, igual, esta semana vamos a comenzar viendo como todos los análisis semanales, comenzamos viendo las noticias de las que vienen de esta semanita, comenzando con el día lunes, que ya no tenemos noticias el día lunes, por si acaso ya no tenemos noticias el día lunes, y normalmente las únicas noticias que veo de importancia vienen siendo de 3 estrellas, generalmente que causan bastante impacto o de alta volatilidad. Ya. Tenemos el día martes que tenemos la comparecida de Lagarde, presidente del Banco Central de Europa, ¿cierto? En la zona euro a las 8, a las 8 de la mañana y a las 9:25 también el día miércoles. Inventario de petróleo crudo, por otro lado, también para Estados Unidos a las 11:30. Ok, no tenemos datos de prevención y quizás, como lo había dicho, por el cierre de gobierno, quizás tengamos retraso de muchos, bueno, hay retraso de muchos datos hasta ahora, así que ojo con ello también. El jueves 23, ya hasta el jueves, ¿cierto? Ahora comienzan así como al menos noticias de alto impacto para Estados Unidos al menos, o de volatilidad, que tenemos nuevas peticiones de subsidios por desempleo, en las cuales esperan que aumente, ¿cierto? Las peticiones de subsidio, o sea, que haya más desempleados dentro del país. Venta de viviendas nuevas, también esperan que hayan aumentado, ¿cierto? Levemente, ¿ok? Aumentando en este caso las compras, ¿cierto? De viviendas de segunda mano, no de viviendas nuevas, de segunda mano. Y luego tenemos el viernes 24, creo que yo, que vendría siendo uno de los datos más importantes hasta ahora, que vendría siendo el IPC, IPC mensual, IPC anual, ¿cierto? Y IPC subyacente. Ok, espera que la inflación haya subido del 2,9, se espera que la inflación haya subido al menos al 3,1%, que era lo que temía Powell, que la inflación siguiera subiendo, ¿cierto? Y aparte el desempleo también siga subiendo y que las tasas de interés vayan a bajar. Ok, eso igual es contradictorio a lo que se debería estar haciendo para la inflación, al menos para aguantar la inflación, de que suba, deberían estar subiendo las tasas de interés, ¿cierto? Pero en este caso, incluso se planea que este mes se recorten un poco más las tasas, lo que sería perjudicial igual para la inflación, en este caso de Estados Unidos, para que siga subiendo. Ok, se supone que la inflación de 2,9 subiría a un 3,1, la IPC mensual se mantendría, ¿cierto?, en un 0,4%, y el PMI manufacturero disminuiría levemente, ¿cierto?, al 51,9, o sea, menos producción, levemente menos producción, y PMI de servicios, ¿cierto?, que en este caso vendría siendo también bajista en el dato, que de 54,2 pasaría a 53,5. O sea, igual vendrían siendo datos no beneficiosos en, en, en sentido de crecimiento, ¿cierto? Para Estados Unidos. Solamente que espera la inflación, solamente el desempleo también que aumente y las empresas como manufacturero de servicios también estarían en decadencia. Por lo tanto, al menos yo conociendo un poquito cómo vendría siendo el informe, pues lo tendría en cuenta los participantes institucionales, yo creo que deberían estar
manteniéndose en cobertura, 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 por los datos económicos que vendrían siendo esta semana del IPC, ya que el dato económico igual se lo podría decir como indicador económico para que te dé una dirección hacia dónde iría en este caso pintando la cosa, como decirlo así, como siguiéndose en crecimiento, ¿cierto? ¿Qué pasaría en este caso si la inflación subiese? ¿Habría más probabilidades de que bajen las tasas de interés? Eso es lo otro. Yo creo que al menos deberían tomar en cuenta cuánto podrían bajar las tasas, pero con lo que se está hablando, se supone que son dos recortes más. Ahora, si hay recortes de tasa de interés, el precio de los índices seguiría subiendo, ¿cierto? Seguiría inflándose, pero también tenemos el dato del IPC, igual que es contradictorio. Entonces también tenemos, hay muchos datos que ordenar en todo caso. Ok. Ahora pasando ya con el análisis eh, técnico, vamos a ver lo que vendría siendo el índice de Dow Jones, empezando siempre por la temporalidad de H4. En general siempre vamos a revisar la temporalidad de H4 para tener en cuenta la temporalidad más grande de la dirección macro, ¿cierto? Y en cómo lo pasamos nosotros. Y aquí es donde yo quiero explicar un poquito, aprovechando que estás, dale, men, dale, bien. Aprovechando de acá. Realmente la temporalidad del menos macro te generaría más direccionalidad, ¿cierto? Le generaría mayor direccionalidad en este caso y la mayor confianza en este caso de alguna dirección. ¿Ok? Por ejemplo, diciéndote de la expectativa del smart money. El smart money siempre opera en temporalidades más grandes debido a que el institucional siempre se posiciona con contratos, ¿cierto? O acumulaciones de contratos. ¿Ok? En este caso vendrían siendo, por ejemplo, ahora sí me veo, no me veo, ahora sí me veo. Las especulaciones de contrato más que nada que vendrían siendo acumulaciones. O sea, ellos nos compran en un punto específico y dicen, ok, de este punto va a subir, sino que ellos se apalancan de una dirección en específica. ¿Ok? Que eso es lo que quiere decir que el institucional se está apalancando de puntos específicos. ¿Por qué no me da el... A ver acá un poquito, ajustar. Ahí sí. Ok, entonces, por ejemplo, acá en direccionalidad, por ejemplo, tenemos que este alto, ya viéndolo en temporalidades más grandes, por ejemplo, tenemos que el precio viene haciendo alto más altos, ¿cierto? El precio vendría siendo alto más alto. Vamos a poner acá, alto más altos, alto más altos, y así sucesivamente hasta que llega a este punto, ¿cierto? Que lo vemos ahora en la actualidad. Último alto que se podría decir que está acá, y el último mínimo se le podría decir que está acá. ¿Cierto? Último alto y último bajo. ¿Ok? Ahora, este bajo, recordemos que vendría siendo del comentario de Donald Trump hacia China, en el cual impone aranceles del 100% sobre los aranceles que ya están impuestos, en los cuales en toda exportación de China, ¿cierto? En este caso. Es perjudicial en eso para Estados Unidos, en la empresa, ¿cierto? De Estados Unidos, ya que tengamos en cuenta que el sector empresarial, al menos de producción o todo tipo de empresa que tenga que exportar productos para crear, ¿cierto? También le va a salirle más caro a la empresa en este caso, ¿cierto? Entonces no es beneficioso aranceles, ok, al menos para los índices. Ya. Entonces, teniendo eso en cuenta, tenemos esta reacción bajista del precio. Ya, la semana pasada estuvimos hablando por Free Market que había tomado entrada en venta en dos puntos específicos de acá del Dow Jones, en el cual fue dentro de esta zona de volumen, en el cual se encuentra la mayor parte de cotización en este caso, o el 70% de la mayor parte de la cotización de todo este tramo, ¿ok? Y también tomamos entradas específicamente en este precio. Ok, tomando dos entradas bajistas, especulando cierto movimiento bajista hasta crear un bajo más bajo, que era lo que yo esperaba. Que el precio llegase en este punto y que de acá crease un bajo más bajo que el anterior para continuar la tendencia bajista o al menos que me confirmara esa tendencia bajista que se estuviera dando. Pero hasta ahora el precio llegó solamente a... Vamos a ver cuánto llegó a reaccionar desde el punto que marcamos.
precio llegó a reaccionar solamente un 1000 puntos hacia abajo. Se esperaba que, al menos yo esperaba que llegase hasta los 45.000, que eran 1600 puntos de caída, al menos. Pero tuvimos eso que nos deja como una tendencia interna, se le podría llamar, ya que la tendencia se encuentra dentro de la tendencia actual. ¿Ok? Que él le estaba diciendo. O sea, que este vendría siendo mi liquidez fuerte, en este caso, ya que es una tendencia bajista. A esto se le llama liquidez fuerte, donde el precio puede llegar a reaccionar y no sobrepasar, ¿ok? Sino que hay harta liquidez bajista en esta zona, se le podría decir, en lo cual el precio podría hallar reacciones bajistas. ¿Ya? Y a la de abajo le vamos a llamar liquidez débil, en la cual el precio puede llegar a distribuir, ¿cierto? Por debajo de esta zona de acá. ¿Ok? Entonces por eso le llamo liquidez interna porque se encuentra dentro del precio. Ya. Ahora vamos a colocar un perfil de volumen. Vamos a tomar el rango de todo este volumen de acá, de esta zona. Y por ejemplo, tenemos en cuenta que en esta zona de acá, ¿cierto? Que vendría siendo donde se cotizó el 70% de las entradas, al menos de la semana pasada, o sea, de esta semana. Ya tenemos esta zona que fue rota con fuerza y tenemos que la siguiente zona está reaccionando en estos puntos de acá, que son en los precios de los 46.274. No, miento. En los 46.344. Ok, en esos precios está reaccionando ahora, que vendría siendo también cercano a la zona de la semana pasada, ¿cierto? De la entrada de la semana pasada, que fue los 46.393. Ya. Ahora, tomando en cuenta esto y tomando en cuenta que la noticia de esta semana vendría siendo de alta volatilidad, podría estar viendo distintos puntos de liquidaciones. Por ejemplo, esperaría que liquidase toda esta zona de acá, al menos si llegase a reaccionar, llegara a reaccionar por encima de estos altos o estas mechas que dejo acá. Voy a dejar marcado. Por ejemplo, tengo ese punto y ese punto en el cual esperaría que reaccionase, esperaría que liquidase primero esa zona. Ahí sí. Esperaría que liquidase primero esa zona antes de dar alguna reacción bajista o dar el movimiento bajista. Pero lo que me esperaría sería que fuera lateral esta semana, con distintos puntos importantes, por decirlo así, dando reacciones. Podría, como les decía, llegar a liquidar toda esta zona o un poquito más arriba y luego de eso dar algún movimiento bajista, ya sea hasta por esta zona de acá o este rango que se encuentra en el perfil de volumen que vendría siendo el VAL. ¿Ok? Aquí tengo esa zona. Ahora, order block, más que nada para ventas, no estaría marcando porque no tengo una zona clara de venta en este caso, solamente estaría, como les decía, esperar liquidación. Ahora en H1, viendo, por ejemplo, una entrada intraday, tengo más probabilidad de que el precio sea alcista debido a la liquidez que tengo acá arriba. Tengo mucha más liquidez que puede venir a tomar acá. Y también teniendo en cuenta que el precio ya tomó el mínimo de la semana pasada o el mínimo del día martes anterior, semanal se le podría decir ese, ¿no? Vamos a ver, día lunes. Incluso vendría siendo el día viernes, tomó el mínimo semanal que vendría siendo el martes. Fue el único mínimo que hizo la semana. Entonces, a este le llamo liquid pool, que vendría siendo liquidación diaria, ¿ok? Y en este precio, si en este punto se dan cuenta de acá, me da el siguiente impulso alcista en donde el precio cierra por encima de esta zona, ¿ok? Así que desde esta zona estaría buscando precios de confirmación. Ya, pondría el perfil o sea, el Fibonacci. La zona que me estaría gustando estaría cerca del 61,8%, que vendría siendo este order block que me deja acá. Order block imbalanceado en esa zona, ¿ok? Zona de H1. Y vería si en esta zona podría tomar compras en la semana solamente en H1. Tomaría compras, en este caso dependiendo cómo salgan los datos, pero sería una compra cortita, ¿ok? No dejaría correr tanto tampoco. Sería hasta la liquidez, que sería estos puntos de acá, ¿ok? Hasta un 1 a 3 aproximadamente.
Ya. Pero eso es lo que tengo al menos para el Dow Jones en este caso, viéndolo en la estructura de H1 y viendo la liquidez que tengo. Ya. Zona de venta en el lista de índice no tengo hasta ahora. Vamos a los índices. Índice de Texas, o sea, índice de Texas, índice de Canadá, que se comparan mucho con la tendencia. Yo al menos lo ocupo como direccionalidad. En este caso también tengo posible dirección alcista, viendo que la zona está rebotando en el último impulso y está creando altos más altos. Ok. Índice de Japón, también el precio va alcista, ok, dando reacciones, o sea, internamente alcista, a lo mismo que el Dow Jones. Nasdaq, vamos a ver acá. Esto ya lo tenía un poco analizado, pero el Nasdaq tengo también internamente lateral. A este se ve claro que está lateral. No, no tengo confirmaciones alcistas, tengo confirmaciones bajistas por estos puntos de acá. Pero ahora, esto estaba comparándolo mucho con lo que hice anteriormente, hace unos meses atrás, que fue la caída de abril, ¿cierto? Donde tenemos esta misma caída. Y hay una correlación, al menos encontré yo, creo que hay una posible correlación entre este movimiento que tenemos acá grande, que fue desde el Trump, ¿cierto? Del comentario de Trump de los aranceles de China. Y también tenemos este movimiento de acá, ¿cierto? Que se correlaciona harto con lo que está pasando ahora mismo, en estos puntos. Ya. Entonces, teniendo en cuenta esto, podría tener que el precio, antes de dar el gran movimiento bajista, pudiese llegar a eliminar toda esta zona, pero quedarse lateral, ¿cierto? Todos estos puntos de acá, ¿ok? Como lo hizo anteriormente. O sea, como esta zona, correlacionarla, ¿cierto? Con la zona que está sucediendo ahora, de este movimiento, ¿cierto? Y que posiblemente llegue a lateralizar, acá encontremos la lateralización, y posiblemente una manipulación por encima de todo eso alto antes de dar un movimiento bajista fuerte. No sé si han estado escuchando o leyendo algunos comentarios que dice que posiblemente los índices se podrían dar una gran caída. Em, Hay una teoría que existe o que hay dentro de los índices americanos, en estos casos que encuentro yo, que es la teoría de Dow. No sé si la conocen ustedes, pero si conocen la teoría de Dow, pero la teoría de Dow dice que hay un ciclo, que hay un ciclo económico, ¿cierto? ¿No? Mira, perdón, perdón. Entonces, ¿qué dice la teoría de Dow? La teoría de Dow dice que hay un ciclo económico que se repite muchas veces por patrones, ¿ok? Que es un patrón, por ejemplo, de acumulación. Vamos a ver acá si encontramos, por ejemplo. Tenemos la primera parte o la primera fase, que es la fase de acumulación, ¿ok? Que es donde normalmente acumulan órdenes antes de un movimiento fuerte de una posible tendencia. Luego de muchos casos, se han visto históricamente que los índices han ido alcistas, ¿cierto? Por largo tiempo. Entonces, existe una teoría que dice que antes de un ciclo alcista hay un ciclo de acumulación, ¿ok? Hay otro ciclo que se llama el ciclo de participación pública, que luego que termina esa acumulación o ese ciclo de acumulación antes de un movimiento fuerte, hay un ciclo que se llama participación pública, que en ese caso la participación pública ya vendría siendo un tema de direccionalidad, ya que te marca una dirección. Luego vendría siendo la parte eufórica, es cuando el precio ya termina, por ejemplo, acá ya vemos que rompe el máximo histórico, ¿cierto? Y aún así sigue subiendo, sigue subiendo. Luego tenemos la fase ya de acumulación nuevamente, se le dice, que es cuando ya termina el ciclo o ya deja de más o menos, termina de darse ese ciclo alcista, ¿cierto? Fuerte, y comienza a darse ya un ciclo más tranquilo, ¿ok? O de acumulación, como lo vemos acá. Y luego tenemos ese ciclo que vendría siendo el ciclo de nuevamente participación pública bajista, en este caso que ya vendría siendo ya la parte cuando el precio rompe hacia abajo y ahora comienza un nuevo ciclo bajista, ¿ok? Y ese mismo ciclo se le llama parte del miedo, ¿ok? Disculpe, parte de participación pública nuevamente, bajista,
Y luego tenemos la parte del miedo, ¿cierto? Que es cuando ya el precio ya comienza a darse, caerse, ¿cierto? A derretirse, por decirlo así, como lo dicen muchas personas, se comienza a derretir el precio y aquí muchas personas dicen, no, la bolsa se va a caer, la bolsa se va a derretir, ya aquí se fue todo al carajo, ¿cierto? Y generalmente aquí comienza la parte del miedo de la gran mayoría, ¿cierto? La gran parte de los inversores comienzan a tener miedo en estos puntos. Pero donde tienen miedo otras personas, ¿cierto? Hay otras personas que ven oportunidades, hay otras personas que ven el precio barato, ¿cierto? Hay otras personas que dicen, sí, se le podría llamar, no, o sea, no sabría si decirle llamarse manipulación, porque generalmente estos ciclos normalmente son cuando ocurren, eh, se le podría llamar conflicto económico. Cuando sucede normalmente conflictos económicos, suceden a ver estos casos de la bolsa, pero cuando hay estos conflictos, la bolsa normalmente suele dar una recuperación. ¿Ok? Pero toda esa fase de recuperación normalmente la gente no lo espera, sino que como quiere todo rápido, termina diciendo, no, esta bolsa se cayó y saca la plata. Pero como decíamos recién, la gente que saca el dinero, hay otra gente que ve oportunidades y compra más, ¿cierto? O invierte más para poder seguir el nuevo ciclo alcista. Ahora, el mismo ciclo que estamos viendo ahora, porque el mismo ciclo, por ejemplo, de acumulación, participación pública, euforia, nuevamente acumulación, participación pública bajista, miedo, tenemos un nuevo ciclo que comienza de acá, que vendría siendo nuevamente acumulación, participación pública, ¿cierto? Toda esta participación pública que tuvimos alcista, un ciclo de euforia, que luego de esta caída o de este retroceso, el precio sigue subiendo con fuerza, ¿cierto? Y acá, luego este ciclo de euforia comienza ahora quizás un nuevo ciclo que podría ser el ciclo de acumulación, que es lo mismo que comenzamos a ver el inicio del 17 de diciembre del 2024. Vimos después de una caída fuerte, vimos el inicio del ciclo de acumulación. Y es lo mismo que yo creo que podría estar pasando ahora en los índices, que ese ciclo podría ser el que está sucediendo ahora, quizás un ciclo de acumulación antes de quizás una posible caída. No digo que van a caer las bolsas, sino que es lo que estamos viendo según la teoría de Dow. ¿Ok? Entonces, lo que les decía en este caso del análisis, más que nada como no tengo una dirección clara o un order block claro en estos puntos, esperaría más que nada que tome dirección o liquidez de esta zona de acá y que luego de eso dé algún retroceso o alguna corrección, ¿cierto? Pero hasta ahora, ¿dónde vería correcciones? Seguiría viéndolo quizás por debajo de estos puntos, o tomando esta liquidez que se encuentra acá, o esta liquidez que se encuentra por estos puntos de acá arribita. Ya que esta semana tenemos el IPC, y el IPC también nos puede marcar alguna dirección económica, ¿cierto? O alguna especulación de lo que podría pasar con las tasas de interés, ¿cierto? En estos casos. ¿Ya? Em, el S&P. El S&P también es un índice de correlacionalidad que tomo también a base de la dirección. Y como también les decía, ¿por qué veía lateral? Y acá la parte fundamental de por qué lo veo lateral, más que nada porque el índice del S&P en este caso, que es como el que toma más que nada la rienda de la dirección, también está lateral, ¿cierto? No, tampoco tuve liquidación en estos casos de estos puntos del último mínimo que dejó acá. No tuve liquidación de este último mínimo, pero sí tuve la toma de liquidez del martes, ¿cierto? O el mínimo semanal. Ok, así que tuve esa toma de liquidez en esta zona. Por eso lo vería alcista en estos casos esta semana, quizás lo vería hasta buscar estos puntos, estos máximos diarios anteriores, ya llegando hasta estos puntos de liquidez que vendría siendo los 6.769. Sí, o sea, el S&P llegó a máximo histórico el día miércoles 8 de octubre, llegó a tomar máximo histórico, Matías. Ahí llegó a tomar ese máximo de aquí. Desde ahí no ha vuelto a subir. Y eso es lo que, o sea, eso posiblemente podría llegar a ser ahora. Quizás llegar a tomar estos últimos impulsos, ¿cierto? Antes de esta caída. O ya
quizás tomar esta última liquidez que deja a cabo esta acumulación antes de dar la siguiente corrección. ¿Ok? Ahora, como les decía, generalmente siempre opero en temporalidad más grande. Y es porque me gusta operar en estas temporalidades debido a que la dirección son más claras. ¿Ya? Y generalmente el Smart Money siempre va a operar en temporalidades más grandes debido a que la institucional siempre se va a palanca de alguna dirección. Y eso es como una parte de lo que quería como dejar en claro igual, que el Smart Money no solamente como que toma puntos fuertes o solamente puntos de liquidez, sino que también toma direcciones. Y esa dirección no solamente toma, se le podría llamar bloques de órdenes, sino que también toma precios. El precio es importante no solamente para el trader, sino que para el institucional igual. En general se basa mucho más de precios que de zona. Entonces, por eso igual yo ocupo un perfil de volumen, que el perfil de volumen te marca un precio importante. En estos casos son precios de alta volatilidad, de alta cotización, ¿cierto? Porque he visto que muchos muestran el Smart Money en temporalidades pequeñas de 5 de 15 minutos, ¿cierto? Hasta un minuto, y igual lo hacía. Y funciona, pero no es la teoría fundamental, porque generalmente, si ustedes se ponen a ver, el institucional o los bancos, que son los JP Morgan, ¿cierto? Grandes instituciones con grandes capital de dinero, no meten entradas, ¿cierto? De millones o billones de pesos solamente en una posición, sino que ellos diversifican. Y al diversificar especulan hacia una dirección, que no claramente se va a darse al tiro, sino que están especulando una posible dirección que va a llegar, pero va a ser a corto plazo sostenible. ¿Ok? Entonces, por eso el Smart Money se apalanca de una dirección. Ahora, en este caso, nosotros nos apalancamos de los contratos. Yo me apalanco de los precios, ¿cierto? De mayor volumen, ¿cierto? O mayor contrato. ¿Ok? Por eso el perfil de volumen a mí me marca precios importantes, que los cuales, por ejemplo, acá, este precio o estos precios fueron importantes o esta zona fue importante, al menos en cotizaciones. ¿Cierto? O en cotizaciones o en compra y venta, ¿ya? Entonces, por eso digo yo que posiblemente el precio puede ser alcista para esta semana, ya que estas zonas ya fueron rotas o estos precios ya fueron rotos, sino que ahora estos precios me pueden funcionar para tomar, ¿cierto? El impulso siguiente, ¿ya? Acá lo mismo, si el precio de acá, que ya que me correlaciona, fue tomado, ¿cierto? Bueno, en este precio, estos precios fueron de mayor volatilidad. Ok, en este caso el Nasdaq me está dando que estos precios fueron de mayor volatilidad y aquí ligeramente pasa por encima de estos puntos de acá. Ya, vamos a ver cómo supera el día lunes, pero si fuese así, buscaría zonas de compras, por ejemplo, en estos puntos de acá, e incluso me correlaciona con un norte plano, cercano a estos puntos de aquí. Ok, para buscar compras en temporalidad de H1 podría ser. Máximo bajar hasta H1 para buscar una buena entrada. ¿Ya? Eso es lo que vendría teniendo para ya para el Nasdaq. Mostré lo que tengo para el Nasdaq, para el S&P y Dow Jones. Eso es lo que tengo, chicos. No sé si tienen duda con esto, preguntas, pero es el análisis semanal que tendría yo para los índices. Oye, gracias igual por conectarse, Álvaro, igual Matías. Agradecido que estén acá de conectarse, chicos. No sé si tienen duda con estas preguntas sobre el análisis o la estrategia o de los índices. Gracias, Mati, gracias, men. Agradecido. Agradecido, que bueno que le haya quedado claro y más que nada, chicos, no, gracias a ustedes también por estar acá. Gracias a ustedes por estar acá, más que nada mi punto de vista, como les digo, del trading, mostrarle lo más claro posible y más que nada mostrarle un poquito de mi estrategia y cómo la voy ocupando. Así que igual los dejo invitados también a Free Market el día lunes y miércoles, también hacemos las clases en vivo. Ahí también vamos a seguir haciéndole seguimiento a este análisis porque más que nada le hago un seguimiento semanal. Y eso, chicos, cuídense harto, espero que les haya servido y nos estamos viendo ahí los días lunes y miércoles. Cuídense.